ese Jueves Santo que tiene la luna llena que veíamos hace unos instantes como mejor acompañamiento, una luna que a pesar de esas nubes, pequeñas nubes que no presagian ningún problema para el resto de cofradías, sirve de amparo a esta procesión, como decimos, una de las más señeras del barrio del Albaicín, la que más alto sube con este titular y con este paso, y que aglutina a su alrededor a muchísimos seguidores que en este momento están aplaudiendo el esfuerzo de esos hombres que van debajo del paso y que saben que ya están llegando a su templo de nuevo, y que saben también que esa cruz y ese Cristo se está reflejando en la fachada de esta iglesia tan antigua. Y es curioso que en Albaicín, cuando en el siglo XIX prácticamente las cofradías desaparecen con la desamortización, pues en Albaicín se mantienen viacrucis y se mantienen actos con otro nazareno que salía del Salvador, con una Virgen Dolorosa que salía de San Luis, después salía de otra iglesia, de San Bartolomé. Son todos nombres de iglesias que existieron algunas y otras siguen existiendo. En Albaicín, a su modo, siguió celebrando una Semana Santa que entronca con los primeros años del siglo XX, cuando se funda la Cofradía del Santo Vía Crucis, origen de esta oleada del siglo XX de cofradía. Pero oleada del siglo XX no quiere decir que la Semana Santa de Granada, ni muchísimo menos, naciera en el siglo XX. Las primeras corporaciones son de principios del siglo XVI. Recién recristianizada la ciudad de Granada, empiezan a haber cortejos devocionales e imágenes de enorme devoción, como son el propio Nazareno en el convento de los Mártires, o la Virgen de las Angustias, que también tiene su origen, o la Soledad, o la Oración del Huerto, o el Santo Crucifijo en Santo Domingo. Todas esas cofradías, pues de alguna forma fueron durante muchos siglos en alza y en baja, hasta que con la desamortización prácticamente desaparecieron todas, en Granada y en el resto de Andalucía, valga decir, que no solamente eso pasó en todas las ciudades. Y ya a finales del 19, principio del 20, empezaron otra vez a salir. Y fue precisamente en el Albaicín en donde volvió a resurgir la Semana Santa de Granada. Un Albaicín que está aquí reunido una gran parte en la plaza de San Cristóbal y que aplaude con fuerza a este nazareno de túnica lisa, que poco necesita para mejorar esa belleza de la imagen de Dubé de Luque, y vemos ya el trabajo de esos costaleros entregados a demostrar un año más que donde parece que no puede entrar un paso, finalmente termina haciéndolo. Además, si se han fijado en otros telespectadores, tienen una rodillera en la parte del tobillo, que se subirán ahora a la correspondiente rodilla, porque para entrar en esa puerta pequeñita no queda más remedio que arrodillarse. Los costaleros se arrodillan y con una maniobra dificilísima es como entra el Señor de la Pasión en la iglesia de San Cristóbal. En estos momentos están ahí el capataz y sus ayudantes haciendo las pertinentes operaciones que hay que hacer en los zancos, en los laterales del paso, para hacer posible esta difícil entrada. Una hermandad que tiene además mucha vida propia durante todo el año, no es solamente en el día de salida, y donde hay que destacar el cuerpo de camareras que después veremos acompañando a María Santísima de la Estrella con uno de los talleres de bordados, yo creo que de los más antiguos, que están directamente relacionados con las hermandades, que además trabajan y mucho, y que han creado auténticas piezas de arte para ofrecérselas a sus titulares, que además gozan, como decías, de una iglesia en propiedad que les permite pues organizar muchísimos actos y tener una capacidad de actividades que muchas otras hermandades echan de menos en algunas ocasiones. Pues como tú bien dices, el palio fue diseñado por Antonio Dubé de Luque, después lo veremos, y también este paso, esta talla en madera ha sido diseño de Antonio Dubé de Luque, el autor del Cristo y el autor de la Virgen, y suena una saeta. Camina con el rostro demacrado y una cruz de
Si se lo va a coger, no pasa nada, y ya de millón para adentro. Ay, y una cruz de penitencia sobre su hombro han echado. El mejor rezo, el que se hace desde el sentimiento y en una de nuestras tradiciones más propias, esa saeta que surge de lo de más dentro del corazón mientras los costaleros realizan esas complicadas maniobras preparando la entrada. Oíamos de fondo de la saeta esa voz de los capataces, de los costaleros, como comentamos antes, aminorando la altura de los zancos y haciendo viable la entrada de la parihuela con el nazareno encima en ese monte de iris morado, para que pudiera entrar y ser posible la recogida en la iglesia. Si ven nuestros espectadores la puerta de la iglesia y la envergadura del paso, como comprenderán, la operación es complicada, no solamente la anchura, sino la altura, los candelabros estos que vemos a ambos lados de vela, de los guardabrisas, todo eso dificulta tremendamente la operación de entrada. Y algo que no han podido ver todavía, pero es que una vez superada esa puerta hay un desnivel que obliga a los costaleros, creo que son 4 escalones, si no me equivoco, 3-4 escalones, lo que todavía complica muchísimo más algo que, insisto, parece un milagro difícil de creer, pero que finalmente se convierte en una realidad. Pasito a paso se va colocando, es una maniobra que requiere de ese silencio de la plaza, solo la voz de los capataces, y como poco a poco se van arrodillando los costaleros para comenzar la maniobra. Con mucha precaución, porque imagínate el accidente que sería que cayera algún peso sobre el pie de alguno de los costaleros que están aquí abajo, ¿no? La operación no puede realizarse con más cuidado. Y manteniendo siempre esa estética que merece una figura, un titular, una devoción, como es este nazareno, nuestro Padre Jesús de la Pasión, que tiene que entrar en su templo despacito, contemple, y haciendo brillar de nuevo el trabajo de esa cuadrilla que se conoce muy bien todas las dificultades. Muy despacio y muy acompasadamente, no hay otra fórmula, y con un enorme esfuerzo. Por milímetros se salva el dintel de la ojiva de San Cristóbal. Ya el Señor está en su casa. Y ese es el momento en el que todas las personas que están en esta plaza de San Cristóbal agradecen el esfuerzo de sus costaleros y sobre todo se despiden de este titular que afortunadamente ha podido cumplir su estación de penitencia, que ha bajado hasta Granada, que es así como se dice, para rendir ese arte albaicinero, de la que es una buena muestra esta imagen que volvemos a ver en un bellísimo primer plano, ese rostro que deja claro todo el sufrimiento. Detrás del Señor, la agrupación musical Virgen de la Estrella, que el año que viene cumple 30 años de actividad continuada. Difícil la entrada. Y ahí ven lo que les comentábamos, esa la subida, segunda dificultad. Que Ahora también sí. en esta ocasión ha sido salvada. Ahora sí está en el suelo firme de su templo. Al fondo, San Cristóbal con el